Buenas noches, muchachos, ¿cómo están? Bueno, Bien, vamos profe. a dar inicio a la asesoría del día de hoy. Ya, por acá está Esteban, Sí, hola, ¿me puedes dar permisos para compartir? dame un segundo, por favor, porque me tocó crear otro enlace. Dale, no problem. Por favor, verifica, Esteban, ¿sí ya? Listo, ya. ¿Sí? Sí, ya voy a compartir. Listo. Ya creo que aquí. ¿Están viendo mi pantalla, muchachos? Listo. Sí, lo estamos viendo. Listo, perfecto. Bueno, muchachos, entonces, ya que hemos acabado como la parte de la base de datos y la maquetación de pues de las interfaces usando HTML y CSS, vamos a dar como inicio a lo que viene a ser como el desarrollo web. Acá en esta etapa, pues yo sé que va a ser un poquito adelantado, ya es donde nos vamos a meter un poquito más a los lenguajes de programación. Bueno, no un poquito más, de lleno a los lenguajes de programación. Vamos a empezar a usar la lógica de la programación para poder hacer funcionar nuestros sistemas o nuestros sitios web, lo que queramos diseñar nosotros. Entonces les voy a ir contando cómo está hoy en día separado eh, las páginas web o pues los sistemas web que se ven hoy en día. Entonces hoy en día tenemos dos cosas, el frontend y el backend. En el frontend pues tenemos toda la parte que ustedes vieron relacionada a cómo se ve cómo se ve la página web, que si está el estilo a un lado, que los colores sean los que se quieren tener, que se está llevando la letra del cliente, o sea, toda la información que el cliente va a ver. Esto es una rama inmensa de desarrollo, inclusive tiene sectores asociados como la investigación de los usuarios, de cómo se deben conformar los elementos. Hay gente que investiga inclusive cómo hacer las páginas web accesibles para personas que tengan limitaciones visuales, limitaciones cognitivas, para que todo sea ameno. No sé si se han topado que en algunas páginas web ustedes ven y todo el proceso es súper, hiper, mega sencillo, es lo que uno diría como intuitivo. Y después ustedes van y con todo respeto del gobierno, uno a veces va y se mete un trámite en las páginas del gobierno o ir a una consulta, por ejemplo, en algo como el IFETS, y es como un meollo porque uno no sabe por dónde meterse, no es intuitivo, no es como tan sencillo y uno tiene que pedir como más ayuda a los demás. Entonces, todo esto es encargado del frontend. Hay personas que se especializan en todo, hay personas que desde esta rama salen o contribuyen a esta rama, salen las personas que son diseñadores gráficos, que inclusive se vuelven diseñadores web, en el que organizan las cosas. Ya después llegan personas de psicología, antropología, dependiendo del proyecto en el que estemos, y van y dicen, no, es que esto tiene que utilizar tal lenguaje, esto es mejor que lleve tal color, etcétera. Y ya llega pues al ingeniero o al desarrollador de software encargado del frontend, que qué es lo que hace, traducir todos estos requerimientos, traducir todas estas condiciones que nos ponen los otros equipos y lo ponemos por medio de HTML, CSS y JavaScript a funcionar para que sea una página web. Esto casi siempre es un proyecto aparte. El frontend es un proyecto aparte en el que solamente se gestiona y se hacen peticiones por medio de JavaScript al backend. Entonces vámonos a ir al backend. ¿Qué es el backend? Es donde está escrito, el backend está escrito casi siempre en estos lenguajes que todo mundo menciona cuando te preguntan, hey, ¿sabes programar? ¿Sabes qué es C? ¿Sabes qué es C Sharp? ¿Qué sabes qué es Java? Python, Ruby, Go.
etcétera. O sea, todos estos lenguajes casi siempre están enfocados en el backend. ¿Y por qué? Porque pues así se ha ido desarrollando e inclusive uno puede hacer backend en JavaScript utilizando Node, eh, pero así fue desde el principio. Todos estos servicios, todas estas comunicaciones, toda esta lógica del negocio y del tratamiento de los datos va en el backend. Entonces, ¿qué pasa hoy en día? El backend es el único que tiene conexión con la base de datos. Entonces, el backend es el único que puede acceder a esto porque pasa por cuestiones de seguridad. Y el backend es tiene que ser de los más seguros. Inclusive, pues, hay frameworks que garantizan la seguridad de fábrica y hay gente que inclusive hace más y más seguridad para que nadie pueda acceder al backend, porque si acceden al backend, acceden a los datos. Y ustedes saben, imagínense una fuga de datos, ¿cuánto vale hoy en día? Dependiendo de su empresa o un secuestro de datos. Entonces, esta es una parte muy primordial, muy importante. El backend, ¿cómo está dividido? Antes, digámoslo así, todo esto, el backend y el frontend estaban juntos en un monolito. Un monolito en el que todos se tenían una misma aplicación. ¿Qué tenía desventaja esto? Pues que si el monolito fallaba toda la aplicación y quedábamos sin disponibilidad de usuarios. Entonces el usuario no puede utilizar la aplicación. Háganse de cuenta, no sé, cuando le hacen un ataque a una página y ustedes no pueden utilizar la página y no pueden comprar. Si se cayó Mercado Libre, en ese entonces se cayó Mercado Libre y nadie puede comprar por Mercado Libre. Entonces la gente se dio cuenta pues que esto no era muy bueno. Decidieron primero segmentarlo, un frontend y un backend. Después, a medida que el tiempo fue pasando, el backend era tan grande que inclusive dentro de sí ya se consideraba un monolito. Entonces nacieron estas nuevas tecnologías y en especial esta llamada microservicios en el que dijeron, no, nosotros para qué queremos hacer un backend tan grande, sino que hacemos pequeños backends. Una pequeña partecita de un backend por acá y acá. Entre todos se conectan y el frontend ya consume y ya, mira, dependiendo de lo que necesite, va y consume el backend de login, el backend de usuarios, el backend de producto, etcétera. Y cada uno de estos backends pueden ir con diferentes bases de datos o una misma base de datos. Entonces aquí también ya nació el nuevo rol que antes existía, pero ya se reformó, y también como el arquitecto de soluciones o el arquitecto de software, en el que él dice cómo tiene que ir estructurados estos backends, el front, o inclusive ya hoy en día están implementando algo nuevo que un man de Amazon se inventó por allá, dijo que si se pueden hacer microservicios en backend, también se pueden hacer microservicios en frontend. Entonces se llama hay microservicios en frontend. Es algo nuevo que se está investigando y se está implementando poco a poco en la industria. Listo. Entonces ya cada uno de estos pequeños backendcitos va a ir conectándose a cada una de las bases de datos y son bases de datos distintas a la misma base de datos. Y pues se crean ciertos servicios para que no la base de datos no se congestione en caso de que tenga solicitudes concurrentes. Listo. Entonces, pero pues por motivos del curso, lo que yo les voy a mostrar y lo que vamos a ir desarrollando en esta y las otras dos sesiones que espero, va a ser un monolito. ¿Por qué? Porque es un poco más sencillo de implementar. Yo lo que quiero es que ustedes entiendan cómo funciona un servicio web. Entonces no vamos a hacer un frontend por aparte y un backend por aparte porque primero se nos gasta mucho tiempo, porque inclusive en equipos grandes hay personas que son 3, 4 personas en un backend y 2 o 3 personas dependiendo del frontend trabajando en un frontend. Entonces, y eso es dedicación de 8 horas diarias de sacando features y sacando cosas. Entonces es algo que pues no quiero implementar acá en este momento ni enseñarles de esa manera porque me parece que se gastaría demasiado tiempo y se puede ser más propenso a errores, tanto para cuando ustedes vayan a levantar un servicio y todo. Entonces, por eso vamos a trabajar como en un monolito pequeñito, va a ser el ejemplo en el que les voy a enseñar pues cómo hacer las consultas más básicas utilizando el lenguaje de programación, que si mi memoria no me falla y la encuesta que les mandé, ustedes escogieron Java. Entonces, listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer?
algo como de este estilo. Pero lo podemos utilizar Apache o podemos utilizar pues Docker, ya como queramos. Ahí vamos viendo, pues yo creo que voy a montar la guía con Docker porque es algo que es mucho más sencillo de trabajar y puede funcionar en la máquina de las máquinas de todos. Entonces, vamos a tener dentro de nuestro monolito, vamos a tener una parte que va a ser el web server, que son como las vistas. Vamos a emplear una arquitectura. Deme un momentico. Espere. Listo. Entonces, vamos a implementar como vamos a implementar como una arquitectura que se llama modelo vista controlador. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener una vista acá, que vamos a tener toda la parte que vimos la clase pasada, que va a ser todos los HTML, los CSS. Vamos a tenerlos acá, vamos a buscarla, vamos a mirar la forma en la que mejor se pueden organizar. Vamos a tener un modelo que va a ser la base de datos, lo que ya tenemos, y un controlador que va a ser nuestro servicio backend. No se asusten si cuando estemos empezando a ver todo lo que viene a ser lo del controlador, vamos a empezar a meter unas cosas como que controlador, que como el servicio, como la implementación, sino que son formas de segmentar el código para que no nos quede todo junto y no nos quede un código espagueti. Igual se los voy a ir explicando como poco a poco cuando lo vamos viendo. Y entonces lo primero que vamos a hacer es un CRUD. Entonces, pues en el ejemplo que ya vamos trabajando, vamos a hacer un CRUD de un estudiante y van a ver qué tan sencillo, qué tan difícil es. Al mismo tiempo, pues por medio de este CRUD vamos a ir viendo los métodos para comunicación HTTP que van a ser, que es un método GET, que es un método POST, que es un método PUT, PATCH, head creo que casi no lo alcanzamos y delete. ¿Y por qué utilizar estos métodos de esta manera y no pues digamos como en algunas partes todo lo utilizan post o todos son get y vamos a ver las diferencias entre el uno y el otro y por qué es mejor uno y por qué es mejor el otro? ¿Cierto? Eso va a ser como el ejemplo de clase que vamos a hacer. Vamos a ver cómo queda esto que en cómo queda sin tocar la base de datos, porque la intención es que nosotros casi no toquemos la base de datos ni empleemos consultas SQL en nuestro código, sino que utilicemos algo que son como unos intérpretes. En el caso de Java se llama JPA, en el que él es capaz de entender y traducir lo que yo tengo en mi código a la base de datos sin necesidad de decirle cómo se llama o crear la estructura de la query. Él no lo hace por debajo. Entonces, ese es como es como la finalidad y al final pues, vamos a ser capaces de levantar toda esta aplicación en nuestros entornos locales y vamos a poder interactuar por ellos por medio de los navegadores y también si queremos por medio de Postman. Postman es una herramienta que nos permite pues consumir recursos de APIs, ¿cierto? Entonces esa es como ese va a ser como el trabajo. Y por último, les quiero hablar como de las tecnologías que más se trabajan hoy en día dependiendo del lenguaje. Como ustedes saben en tecnología, no hay una sola forma de decir yo tengo con qué hacer esto y solamente se hace de esta forma. Hay maneras de hacerlo. Y para el desarrollo web no es una excepción. Entonces, por ejemplo, dependiendo del lenguaje que nosotros queramos usar, existen frameworks que son más o menos utilizados dependiendo de las necesidades que nosotros tengamos. Por ejemplo, yéndonos para el lado de JavaScript, a este ladito, tenemos frameworks como AngularJS y React.js, aunque React por ahí, si ustedes leen, hay unos que dicen que no es un framework, otros que sí es un framework, pues es una discusión ahí abierta, que nos sirven para hacer más fácil el desarrollo front-end.
que nos sirven para crear componentes reutilizables, que nos sirven como para decir, venga, es que esto se repite en millones de páginas, yo no necesito maquetarlo en cada una de estas millones de páginas, y nos ayudan a hacer páginas más dinámicas que nos permitan dar la información al usuario. Y desde el lado del backend de JavaScript está como Node.js, que es como para nosotros poder crear estos servicios que vamos a ir viendo más adelante. Ya, está PHP que tiene Laravel, Cake, CodeIgniter. De ahí solamente conozco a Laravel, para serle sincero. Y ya enfocándonos en Java, pues tenemos diferentes frameworks. El más utilizado pues es Spring. Nosotros vamos a utilizar Spring Boot. Eso ya les voy a mostrar ahorita cómo lo vamos a configurar. Y vamos a utilizar Hibernate. Hibernate y JPA. ¿Esto para qué? Para poder tener la traducción con la base de datos sin necesidad de utilizar SQL. Ya después tenemos Python, que tiene Django, que es como el super framework de Python para hacer desarrollo web, y tiene pues Flask, que es como un framework mucho más sencillito, mucho más fácil de hacer, pero pues no es como muy escalable según lo que he leído. Entonces, como les digo, depende de las necesidades que ustedes tengan en un futuro, ustedes pueden dedicarse a cualquiera de estos. O sea, hay gente que dice, y no les invito a que no pongan a creerse cuento en redes sociales o en donde lean que no, que PHP está muerto. Pues muchachos, para serles sinceros, si ustedes ven las estadísticas, casi 50-60% de la web está escrita todavía en PHP. Inclusive hay páginas y recursos de Facebook que todavía están escritos en PHP. Entonces, si ustedes aprenden PHP y saben utilizarlo, son recursos que ustedes pueden utilizar más adelante y pueden inclusive encontrar trabajo más fácil, porque ya todo el mundo se está enfocando, digamos, en Python, Java, JavaScript y PHP para ya todo olvidado. Son como un ejemplo. Que dicen, no, es que Java solamente se utiliza en bancos, en aplicaciones súper viejas. No necesariamente. Yo conozco gente que han estado trabajando en proyectos con empresas grandes como Atlassian o Jira, empresas pues que no son pues empresas viejas ni no son bancos, y utilizan Java porque les gusta la solidez de las soluciones en Java y la rapidez que tiene para ciertas cosas, y no les gustan otros lenguajes porque según los análisis de ellos no les satisface las necesidades de ellos. Conozco también empresas y gente que trabaja en empresas de data, de machine learning, que utilizan Python. ¿Por qué? Porque dicen, es que ya todo lo tenemos escrito en Python, la mayoría de modelos están en Python. Y cuando voy a escribir, pues me sale mejor tener una persona de las que hace los modelos, medio escribir una API sencillita en Python, que ponerse a investigar cómo pasar eso y conectarlo con Java para que me saque el servicio en Java. Entonces miren que son dependiendo de las necesidades que cada uno tengamos y que la empresa tenga, y lo que uno va a aprender. Inclusive solamente esto es una pequeña parte del desarrollo web. Recordemos que cuando estamos hablando en equipos de desarrollo web hay diferentes roles, como pues el backend, el frontend, el de QA. Hay roles de DevOps, que son como los que se encargan de toda la infraestructura, etcétera, que son roles que pues, o sea, en este pequeño espacio no alcanzamos a cubrirlos todos, pero vamos a tratar de cubrir como los dos principales, que son frontend y backend, que es donde se hacen la mayor cantidad de servicios, y vamos a ver si alcanzamos a meterle alguna cosita de pruebas como para que sepan cómo se testea el código, y las formas de testear el código. Bueno, dejando la cháchara a un lado, les voy a decir las herramientas con las que vamos a trabajar. Estas no las tengo listadas acá porque la vez pasada utilizamos fue PHP. Entonces vamos a utilizar Docker, vamos a utilizar IntelliJ. Y vamos a ir a esta página. Entonces listo. Acá nos vamos a ir, vamos a decirle Get Started.
y lo vamos a descargar para desktop. Ahí acá miramos si es para Mac, Linux, etcétera. Y vamos a seguir cada una de las instrucciones. Pues en este caso yo ya lo tengo. Cuando lo estén instalando, esto es como sugerencia si lo queremos correr acá. Igual este es como el de los últimos pasos. Cuando ya tenemos Docker, Docker de por sí necesita que activemos Windows Subsystem for Linux. Sin Windows Subsystem for Linux, Docker no va a correr en Windows. Entonces, si tienen problemas en su momento de instalarlo y no son capaces, con el computador no es capaz o no tienen la capacidad o prendían el Docker y se iba todo a la PM, me dicen para yo saber entonces cuando estemos haciendo la aplicación, cómo lo podemos ir conectando de una manera que el despliegue sea más sencillo. Listo. Esto es por este lado. En IntelliJ hay dos formas, hay dos IntelliJ. Está el Community y el Ultimate. El Ultimate ustedes tienen prueba gratuita. No sé si el Sena, no recuerdo bien si el Sena tenía convenio para tener este Ultimate. Si ustedes tienen el Ultimate, bien. O sea, lo pueden utilizar, tienen muchas más ayudas, tiene inclusive para utilizar los frameworks de una vez y sale muy fácil. Yo por mi lado, pues yo utilizo el community, entonces les sugiero utilizar el community para que trabajemos todo lo mismo. Ya cuando tengamos el IntelliJ, acá, esto es lo que van a ver. Vamos a darle un nuevo proyecto para que no vean. Ah, no, esperen nada por acá. Esto. Ah, fuck. Bueno, vamos a darle un nuevo proyecto. Vamos a darle que Java. No le vamos a agregar. Y acá él nos va a decir la versión del SDK que queremos trabajar. Yo en este momento tengo Java 11, pero podemos descargar otro SDK, otro JDK, un Java Developer Kit, que puede ser la 18, la 17, 16 y todo. Yo voy a trabajar con la 11, que es la última estable y la que le van a dar soporte a término más largo. Ustedes pues pueden utilizar la 17 o más, pero pues yo les recomiendo la 11. Entonces, para que descarguen la 11, la pueden descargar desde acá y él mismito la descarga, el Oracle, acá Amazon Coreto y todas son versiones que van a funcionar lo mismo. O se pueden ir a la página de Java. Yo les voy a poner todos estos links, no me preocupen ahorita en esta página. Esta sí se las comparto. Y ahí pongo los links de interés. Acá vamos y lo vamos a ir a descargar el Java 8. Dependiendo de ustedes para cuál lo necesiten. Decline now. Si lo tienen Java, si tienen RPM installer, yo siempre instalo pues este que es el de Windows. Si tienen otro sistema operativo, pues acá lo instalan, que si Debian, etcétera. Ya lo descargan, lo instalan, hacen la configuración, pues que creo que ya últimamente la hace solo y ya. Descargan este community y cuando estemos acá acá en el proyecto, no, si mucho nos toca añadir el JDK, entonces nos toca ir a archivos de programa, que Java, que el JDK. Acá seleccionamos bin y OK. Y ya ahí tenemos el JDK. Igual él trata de detectarlo automáticamente y creamos el nuevo proyecto. Ya por ese lado. Y para que tengan muy pendiente este Spring Initializer. ¿Qué es Spring Initializer? Spring Initializer es como una forma en la que nos dice, vamos a crear el proyecto en Spring Boot, porque es el framework que vamos a utilizar, y nos va a traer las dependencias de una vez. En este caso, pues seleccionamos la versión de Java que vamos a usar, cómo vamos a hacer el packing, que si va a ser Maven o Gradle. Estos son Maven o Gradle, solamente son gestionadores de versión de dependencias y qué versión de Spring Boot vamos a utilizar. Qué lenguaje y ya. Que cómo se van a llamar y todo. Este principalmente lo vamos a llenar la próxima clase, que ya vamos a descargar el proyecto, que ya tengamos el IntelliJ y que ya tengamos Java descargados. Vamos a hacer esto lo que nos crea es un archivo
en el que yo voy a decirle, vea, esto va a ser web, Spring Web, vamos a utilizar, digamos, JPA, Spring Data, vamos a utilizar Hibernate, o Security, vamos a utilizar TimeLeaf, que podemos utilizar Lombok para que cuando estamos dando los constructores, etcétera. O sea, podemos meterle un poco de cosas más que necesitemos y él nos los va a descargar de una vez. Que Liquid Base, que pues los que no sepan qué es Liquid Base, entonces que para uno decirle al mismo Java, usted le puede decir cómo quiere la base de datos. Dime, Gina. Profe, qué pena. Profe, lo que pasa es que, digamos que en el tema del desarrollo de la página web, yo he tenido varios inconvenientes con muchas cosas que la verdad hasta ahora se me ha complicado mucho y yo quisiera hallarle solución. ¿Será que yo te podía pedir de pronto un tiempito para hacer una sesión contigo? Ah, claro, no hay Ay, profe, te problema. lo agradecería mil porque no he entendido. Sí, sí, no, no hay problema, pero igual entonces hablamos de eso ahorita. ¿Te Ah, bueno, parece? profe, vale. Muchas gracias. Vale, Siempre con gracias. vos. Listo. Entonces, por ejemplo, acá podemos seleccionar, digamos, qué driver vamos a utilizar, que si es MySQL, que si es Oracle, que si es Postgres, que si vamos a utilizar Mongo, que si vamos a utilizar algún tipo de servicio de mensajería como una cola, MQ, RabbitMQ, Kafka, etcétera, o un WebSocket, pues en caso de que lo necesitemos. Entonces acá podemos ir seleccionando todo lo que nosotros vamos a necesitar para nuestro proyecto e inclusive pues lo podemos ir agregando después, sino que esto nos lo pone ya desde el principio. Entonces, pues como les digo, este lo vamos a hacer ya más adelante. En la próxima sesión, por el momento lo que necesito que descarguen es principalmente IntelliJ y Java. Ya, eso es lo único que necesito que instalen para que en la próxima sesión podamos ya ir trabajando, ir creando los servicios acá en el IntelliJ. Entonces poder decir que vamos siguiendo el ritmo, que por qué esto, por qué lo otro, y que podamos ir haciendo como el desarrollo ahí pasito a pasito de lo que se requiere. Igual pues yo ya voy a traer la plantilla ya hecha de ciertas cosas y les voy a enfocar más en explicarles el por qué pasa esto y vamos levantando el servicio, mirar que si funciona o no funciona, etcétera. Y Docker, pues traten de instalarlo porque al final nosotros podemos tener, y les voy ahí soltando como el spoiler, podemos tener acá en Docker un servicio, un contenedor en Java y un contenedor en MySQL y conectarse. Y solamente con un orquestador podemos decir que se inicien los dos. Entonces es muy bacano el Docker porque si alcanzamos y si todos logran configurarlo, alcanzamos a ver cómo funcionan este tipo de microservicios, por así decirlo, y ya dejamos de depender de los ambientes locales. Entonces, ¿qué pasa con estos ambientes locales? O sea, ya nos evitamos porque tenemos un Docker que nos funciona para todos, eh, y podemos decir, hey, vení, es que en el computador de Pedro funcionaba, pero en el mío no. ¿Por qué? Ah, tenías una variable de ambiente diferente. Ah, sí, puede ser eso. O en el computador de, no sé, de Adrián no funciona, en el mío saca un error distinto y en el de Andrea saca otro error más distinto. Entonces, ¿por qué está pasando eso? Ah, porque pueden tener variables diferentes, porque la configuración, que porque la versión de Windows, etcétera. Entonces, con Docker tratamos de evitarnos este dolor de cabezas y tratamos como de separarlos y y ya. Pues de separarlos y que no nos ocurran. Entonces, pues eso es como lo que les quería decir hoy y compartir. Ya les voy a poner los links en la descripción, pues en la página. No me demoro.
Y este último para que no se les pierda. Listo, muchachos. Entonces ahí les dejo los links para que lo descarguen si tienen pues cualquier duda en el transcurso de la semana. Igual les voy poniendo como la forma, digamos, de instalar este JDK que puede ser un poquito cansón. El IntelliJ no es tan cansón. Y también una forma como de instalar Docker, pues como un tutorial pequeñito y un paso a paso que tengo por ahí, pero no sé en este momento exactamente dónde lo tengo, pero sé que lo tengo guardado por ahí. Para que quedemos listos y ya la otra semana poder empezar a hacer todas las conexiones, hacer las vistas, hacer todo y ver cómo va quedando como nuestro aplicativo final. Eso pues es como todo por hoy. No sé si alguien tiene dudas, preguntas, cuestiones. No, nada, profe, preguntar que para la próxima clase tenemos que tener listo el IntelliJ y Java, como mínimo, o algo más. No, exactamente esos dos. Ya la base de datos ya la tenemos con el SAMP. Eh, Trataré de utilizar como todo esto así. El SAMP con la base de datos, el IntelliJ y el Java. Ok. Listo. Muchachos, ¿tienen alguna inquietud? Yo, profe, que si es posible lo de la sesión. Ah, no, hágale, hagámosle de una. Ay, gracias, profe. Profe, pero entonces, ¿cómo podemos cuadrar para lo de la sesión? Ah, no puedes compartir de una vez y mirar a ver cómo, para tener una, como a ver, como para mirar qué podemos ir mirando de una Eh, vez. bueno, profe, lo que pasa es que yo me siento como, ay, no sé, a mí no me ha ocurrido eso. Yo había podido con todo de las actividades, pero llegué a este punto y ya no. Cuando yo voy a poner el tema de las etiquetas para el archivo HTML, Sí. no me funcionan y siento que codifico mal o pongo mal las etiquetas y no siento que hay un cambio y como que pierdo la razón de ser en ese momento, entonces no he avanzado nada. Dale, no. Ujú. Pero con todas las etiquetas, o sea, ¿te pasa con todas o...? Sí, con todas. O sea, por eso te pido la asesoría, porque yo siento que es mejor como estar ahí, hacer paso a paso las cosas y como aprender, porque es que hoy no sé, pero con los archivos no he podido aprender bien. No, listo, dale, no, dale. Pues esa asesoría no la doy yo, para serte sincero. Me toca cuadrar con la persona que la dio, que él es el experto pues en todo este tema de HTML y CSS, porque pues él es desarrollador front en la empresa donde trabajamos. Déjame, yo cuadro con él, te doy unas fechas y te las comparto por medio de la profe, ¿vale? Ay, vale, profe, te agradezco mucho. Muchas Dale, gracias. con gusto. Entonces, todo por hoy, listo, muchachos. O Gina tiene otra pregunta.
No, profe, muchas gracias. Listo, dale, no es que hay la manito levantada, entonces por eso se va.